En el principio del capítulo vemos cómo este lugar está preparado no solo para niños, sino para madres, como vimos en el capítulo anterior. Asisten a mamás que no saben ser mamás y asisten a niños que al morir aún se sienten niños. Porque en realidad sabemos que el espíritu no es niño o adulto, el espíritu siempre es adulto, pero no siempre al morir pueden entender que son adultos y aún quedan como niños. Hay otros casos en los que al morir rápidamente pasan a la fase adulta. ¿Sí? Vemos acá una parte que explica cómo el lugar, el parque es una de las varias dependencias de amplio establecimiento de asistencia y de educación del que somos hoy tutelados. O sea, ellos son una partecita de algo mucho más grande, ¿no? Y que ahí se dedican a este tipo de trabajo. Y cómo ella está vinculada a toda la parte del catolicismo, ¿sí? Y ella, cómo explica que las religiones se están cayendo, explica que toda esta parte de cómo son hechas las reuniones religiosas, las misas y demás. ¿Y qué pasa espiritualmente cuando las misas y los cultos no están hechos desde lo espiritual, que están hechos desde lo terreno, desde la política, desde lo económico, desde el dinero, desde las apariencias, desde el poder? Y cómo en ese caso, en realidad, espiritualmente eso no nos sirve, no les sirve, no sirve. Queda en algo totalmente terreno y no se generan las energías necesarias que para eso se hacen esas reuniones. Cuando nosotros estamos reunidos, generamos una potencia energética maravillosa que según desde dónde lo estamos haciendo, generamos eso para poder ayudar o no estamos generando absolutamente nada. No sirve. No sirve para la espiritualidad amiga. Puede servir para estos otros hermanos que todavía no pudieron encontrar su lucecita. Pero para lo que se supone que es la finalidad de esa reunión, que es una reunión religiosa, no está teniendo su, su verdadero objetivo y alcance. Capítulo 11. Nuevos apuntes. Hilario, uniéndose a la renovación de la charla, preguntó a la hermana Blandina si ella era la dirigente del parque en que nos encontrábamos, a lo que ella informó con humildad. No me atribuya semejante autoridad. Tengo tareas diversas, aquí y allá. Sin embargo, soy simple servidor. Nuestro centro educativo cobija a más de 2000 niños, pero bajo mis cuidados permanecen solamente 12. Somos un gran conjunto de hogares en los cuales muchas almas femeninas se reajustan para la venerable misión de la maternidad y con nosotras multitudes de niños encuentran abrigo para el desenvolvimiento que les es necesario, resaltando que casi todos se destinan al regreso a la tierra para su reintegración en el aprendizaje que les corresponde. ¿Y la dirección central? Inquirió mi compañero detallista. No reside aquí. El parque es una de las varias dependencias de amplio establecimiento de asistencia y de educación del que somos hoy tutelados. En el fondo, nuestra casa es una gran escuela dotada con todos los recursos indispensables para nuestro aprovechamiento. Los mejores procesos de habilitación espiritual ocurren con nosotros en beneficio de los que van a renacer en la carne y de los que se dirigirán más tarde a las esferas superiores. Pero tienen aquí incluso los cursos primarios de alfabetización.
¿Cómo no? Dijo nuestra joven amiga. Necesitamos movilizar todas las medidas a nuestro alcance para lograr que despierten espiritualmente. La cultura intelectual puede no ser condición básica para nuestra felicidad. Sin embargo, es imperativo para el engrandecimiento del alma. Quien no sabe leer, no sabe ver como debe. Y sonriendo añadió, la evolución, la competencia, el perfeccionamiento y la sublimación resultan del trabajo incesante. Cuanto mayor se nos hace el conocimiento, más nos sentimos distanciados del descanso. La inercia produce la coagulación de nuestras fuerzas mentales en los planos más bajos de la vida. El servicio es nuestra bendición. En ese instante, con referencias tan sublimes al trabajo, nos volvimos instintivamente hacia la devota Mariana, que se mantenía silenciosa a nuestro lado. ¿Estaría ella ligada a los compromisos de protección a la infancia? A la pregunta que Hilario lanzó con fraternal delicadeza, respondió cortésmente. En cuanto a mí, colaboro con mi nieta en los servicios que le fueron encomendados aquí. Sin embargo, mi tarea personal más importante se realiza en un templo católico al cual me vinculé profundamente durante mi última encarnación. Aquella afirmación nos excitaba la curiosidad. La alusión a un templo católico denunciaba afiliación sectaria. Mariana efectivamente enmudeciera, mientras que Blandina se confiaba a preciosa exteriorización de sus elevadas emociones. ¿Estarían allí espiritualmente divorciadas una de la otra? La venerable hermana, que mostraba el halo de simpatía de las mujeres admirables cuando alcanzan la madurez, sonrió benevolente y señaló: no se extrañe, comparto con Blandina el estudio de las leyes divinas para renovarme en espíritu, con vistas al gran futuro, pero el amor que conservo por viejos compañeros de lucha humana me obligan a larga demora en servicio de cooperación en la antigua casa de fe religiosa a la que me consagré. Además, ponderó el ministro sensato, el auxilio divino es como el sol, irradiándose para todos. Las instituciones y las almas que se vuelven hacia el Padre Celestial reciben el suministro de los recursos que necesitan, según las posibilidades de percepción que demuestran. Interesado en los apuntes que surgían cada vez más valiosos, Hilario indagó: ¿en qué base se formará el proceso de auxilio en las iglesias? Con el impedimento de nuestra comunicación directa, ¿cómo será posible cooperar en favor de nuestros hermanos católicos romanos? Muy sencillamente, esclareció Mariana servicial, el culto de la oración es el medio más seguro para nuestra influencia. La mente que se coloca en oración establece un hilo de intercambio natural con nosotros. Pero no de forma ostensiva, alegó nuestro compañero. Pero el pensamiento, explicó la interlocutora respetuosa, la intuición beneficia en todas partes, y cuanto más alto es el tenor de cualidades nobles en la criatura, más amplia es la zona lúcida de que se sirve para registrar el socorro espiritual. El culto público, indiscutiblemente, como viene siendo llevado a efecto en los tiempos modernos, no fortalecen el contacto de las fuerzas superiores con la mente popular. Los intereses rastreros conducidos a la Iglesia constituyen sólida traba contra el auxilio celestial. Y la preocupación de riquezas y pompas, casi siempre mantenida por el sacerdocio en los oficios, utiliza a veces nuestros mejores esfuerzos porque mientras la atención del alma se prende a exterioridades, las fuerzas contrarias al bien y a la luz encuentran felicidades positivas para el culto del fanatismo y la discordia. Aun así, superando tales obstáculos, siempre es posible hacer algo en beneficio del prójimo. Durante la misa, por ejemplo, prosiguió Hilario observado, ¿es viable su trabajo de cooperación? Mariana mantuvo una expresión facial de buen humor y señaló: somos grandes falanges
de aprendices de la fraternidad en acción. Por más desagradables que se nos muestren los cuadros de lucha, nuestra obligación es servir. Terminada la ligera pausa, continuó. Cuando la misa obedece a puro convencionalismo social, funcionando como exhibición de vanidad o de poder, nuestra colaboración resulta invariablemente nula. Y sonriendo, ¿qué podríamos hacer en un acto de adulación en que los devotos de la fortuna material o de la perversidad elogian la irregular conducta de personas sin escrúpulos? Hay misas solemnes de consagración de astutos políticos y de magnates del oro que, en verdad, son auténticos sacrilegios en nombre del Cristo. Por otra parte, hay misas de alma que constituyen escarnio al dolor de los que fueron recibidos por la muerte, como las que son pedidas celebrar por parientes ambiciosos que, a veces, hasta se alegran incluso con la ausencia del fallecido, ávidos, como se muestran, de saquearles los despojos en la carrera a los testamentos y notariados. Esas misas fuertemente aromatizadas por el dinero están para ellos tan frías como las tumbas en que se les asiló la carne desfigurada. Pero si el acto religioso es sencillo, compartido por mentes y corazones sinceros, inclinados hacia la caridad evangélica y centrados en la luz de la oración, con los mejores sentimientos que poseen, el culto se viste de gran valor por las vibraciones de paz y cariño que arrojan en dirección de aquellos a quienes está encomendado. Frecuentemente, las misas humildes realizadas a los primeros cánticos de la mañana son las más favorables a nuestra participación. Podemos, con más seguridad, articular las posibilidades a nuestro alcance y ambientarlas en beneficio de aquellos que esperan de nosotros el amparo necesario. Hilario pensó algunos instantes, valiéndose del intervalo que surgiera en la conversación, y expuso. Tenemos en las iglesias el tema del patrocinio. Imaginemos que determinado templo fue levantado a la memoria de Gerardo Magila. ¿Ello expresa una obligación para el gran místico europeo? Ciertamente no se trata de una obligación esclavizante, sino de un servicio que le honra el nombre y que merecerá de él cierto reconocimiento mezclado de responsabilidad. Sin embargo, debemos reconocer que el trabajo del bien, cualquiera que sea, permanece unido a Jesús. Entre tanto, si algún siervo del Señor está ligado a la obra por realizar tanto como le sea posible, se desdoblará para enriquecerla de bendición. Pero, ¿y en el supuesto de que algún santuario surgiera dedicado a un supuesto héroe de la virtud? Figuremos a alguien de la tierra siendo conducido al altar por imposición de la autoridad humana, sin mérito suficiente ante el Señor. Los creyentes encarnados le atribuirían un poder del que no podría disponer. ¿En qué situación estará el templo que le fuese consagrado? Mariana registró la pregunta cortésmente y explicó. Ante una situación como esa, mensajeros de Jesús se responsabilizarán de la institución, distribuyendo allí los beneficios adecuados a los merecimientos y necesidades de cada uno. ¿Y el tipo de asistencia es de renovación espiritual o de simple socorro a los creyentes encarnados? Ah, comentó Mariana, sincera. El trabajo es complejo y se divide en múltiples sectores. No está limitado a la esfera de las existencias físicas. Innumerables son las almas que desligan el cuerpo, recurren a los altares suplicando esclarecimiento. Otras, después de la muerte, se confían a desequilibradas emociones, invocando la protección de espíritus santificados. Es necesario corregir aquí y ayudar allá. Ahora debemos inyectar un pensamiento reconstructivo en esta o en aquella mente extraviada. Después es imprescindible armonizar circunstancias en fervor de este o de aquel necesitado.
La mayoría de las personas aceptan la religión, pero no se preocupa de practicarla. De ahí nace terrible aumento de las aflicciones y de los enigmas. La lógica de Mariana nos encanta. Hilario, sin embargo, continuó indagando. Pero, a pesar de estar consciente de la verdad, que la separación del vehículo físico nos impone, ¿cree la hermana que la organización católica es suficiente para conducir al mundo moderno? Ella sonrió con tristeza y respondió, amigo mío, entre cooperar y aprobar hay sensible diferencia. La sociedad ayuda a los niños sin infantilismo. Las iglesias nacidas del cristianismo caminan hacia una gran renovación. El progreso así lo exige. Las ideas del cielo y del infierno y los excesos de naturaleza política en la jerarquía eclesiástica establecieron grandes perturbaciones en el alma popular. Entre tanto, nos cabe considerar a las religiones que envejecen como frutos fuertemente maduros. La pulpa, alterada por el tiempo, debe ser colocada al margen. Sin embargo, las semillas son indispensables para la producción del futuro. Auxiliamos a las iglesias antiguas en lugar de acusar. Todos somos hijos del Padre Celestial y donde hubiera el más mínimo germen de cristianismo, ahí surgirán recursos de recuperación del hombre y de la colectividad para el Cristo nuestro Señor. La conversación era fascinante y las preguntas parecían brillar aún en los ojos de Hilario, maravillado tanto como nosotros ante las elucidaciones que recibía, pero el tiempo se agotaba. Una señal de Clarencio nos hizo comprender que habíamos llegado al momento del regreso. En el principio del capítulo vemos cómo este lugar está preparado no solo para niños, sino para madres, como vimos en el capítulo anterior. Asisten a mamás que no saben ser mamás y asisten a niños que al morir aún se sienten niños. Porque en realidad sabemos que el espíritu no es niño o adulto. El espíritu siempre es adulto. Pero no siempre al morir pueden entender que son adultos y aún quedan como niños. Hay otros casos en los que al morir rápidamente pasan a la fase adulta. ¿Sí? Vemos acá una parte que explica cómo el lugar, el parque es una de las varias dependencias de amplio establecimiento de asistencia y de educación del que somos hoy tutelados. O sea, ellos son una partecita de algo mucho más grande, ¿no? Y que ahí se dedican a este tipo de trabajo. Y cómo ella está vinculada a toda la parte del catolicismo, ¿sí? Y ella, cómo explica que las religiones se están cayendo, explica que toda esta parte de cómo son hechas las reuniones religiosas, las misas y demás, y qué pasa espiritualmente cuando las misas y los cultos no están hechos desde lo espiritual, que están hechos desde lo terreno, desde la política, desde lo económico, desde el dinero, desde las apariencias, desde el poder, y cómo en ese caso, en realidad, espiritualmente eso no nos sirve, no les sirve, no sirve. Queda en algo totalmente terreno y no se generan las energías necesarias que para eso se hacen esas reuniones. Cuando nosotros estamos reunidos, generamos una potencia energética maravillosa que según desde dónde lo estamos haciendo, generamos eso para poder ayudar o no estamos generando absolutamente nada. No sirve. No sirve para la espiritualidad amiga. Puede servir para estos otros hermanos que todavía no pudieron encontrar su lucecita. Pero para
lo que se supone que es la finalidad de esa reunión, que es una reunión religiosa, no está teniendo su, su verdadero objetivo.